Tardes a los que están viendo este video por la tarde. Vamos a ver hoy día la importancia de la célula y la reproducción celular y cómo podemos ver, entender este tema a nuestro alrededor. Entonces, vamos a empezar recordando que la célula va a ser un conjunto de organelos que van a cumplir una función en conjunto. Todos estos organelos diferentes que hemos ido viendo, el núcleo, el nucleolo, lo que es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los ribosomas y las mitocondrias, trabajan una en conjunto con otra. ¿Para qué? Para que esta célula pueda ser un ser vivo, ¿ya? Un ser vivo independiente. ¿Por qué? Porque va a cumplir las características de los seres vivos que ya hemos mencionado anteriormente. Una de esas es que todo ser vivo está compuesto por células, como mínimo una célula. Y al ser obviamente una célula, ya está conformada por una célula. Todo ser vivo va a reproducirse. Al ser esta una bacteria, una célula, hemos visto que las células tienen dos formas de reproducción, la mitosis y la meiosis. Entonces sí cumple ese criterio. Luego vamos a ver que todos los seres vivos van a cumplir procesos metabólicos como la respiración, la excreción y obviamente también la producción de energía necesaria para la realización de las funciones que va a cumplir. Para esto va a tener la célula a la mitocondria, la cual va a producir energía y la va a guardar en forma de ATP para que la célula pueda mantener y desarrollar las funciones para las cuales ella está creada. Ahora, aquí entra una de las características importantes de los seres vivos, que todos los seres vivos tienen un ciclo vital, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ya hemos hablado que la célula también cumple un ciclo vital, pero en este caso se le va a llamar ciclo celular, en el cual va a estar compuesto, como ya hemos mencionado, con una interfase y un proceso de división celular. Las células por sí solas no van a trabajar, van a necesitar para que nuestro cuerpo pueda producir, pueda desarrollarse correctamente, van a tener que trabajar varias células ayudando una a la otra para que así nos puedan formar y nosotros podamos tener también procesos metabólicos de reproducción, digestión y excreción. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo. Tenemos aquí una célula tipo que vamos a llamar la célula cardíaca. Esta célula cardíaca, para que nosotros podamos desarrollar nuestro corazoncito, va a necesitar la ayuda de otras células más. Estas células van a ser idénticas anatómica y fisiológicamente. ¿A qué me refiero con esto? Que van a tener la misma forma y prácticamente la misma función, ¿no? Ahora, en el caso del corazón, toditas van a ser iguales, pero en el caso de arterias, venas, van a tener diferencias muy leves que no se van a notar necesariamente. Sin embargo, las diferencias son mínimas, porque estas tienen que ser lo más parecidas posibles para que puedan realizar la función necesaria para que se pueda formar un tejido y así un órgano, como estamos viendo aquí el corazoncito, que está compuesto por millones de células que han formado un tejido y el conjunto de tejidos ha formado este órgano. Aquí tenemos el tejido cardíaco. ¿Qué pasaría entonces si aquí apareciera una célula que no corresponde a este tejido? ¿Qué tal esta célula renal apareció en un tejido cardíaco? ¿Qué va a pasar? ¿Podrá funcionar correctamente ese corazón? Pues no va a poder funcionar porque esta célula extra está provocando un cortocircuito, está provocando un shock a nivel de este tejido cardíaco. Por ende no va a poder funcionar como debería y puede llegar a tener obviamente enfermedades. ¿En qué momento? Ojo, cuidado, piensen que en cualquier momento una célula de mi riñón puede llegar a mi corazón. No. Esto puede pasar en el momento en que se está formando el ser humano, en el caso de una malformación, por ejemplo, una mutación en el cuerpo, una célula que no corresponde se traslada a otro lugar. Porque tenemos que tomar en cuenta que durante
la fecundación, se va a desarrollar una célula madre de la cual se van a ir dividiendo y estas van a especializarse, unas para el corazón, otras para el pulmón, otras para el cerebro. Y si una de estas no sigue las normas que debería seguir, entonces podemos llegar a tener este caso y obviamente el producto no va a ser viable. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar de ejemplo al epitelio celular de la piel, ¿ya? El epitelio estratificado de la piel, mejor nombrado. Vamos a tener en la piel de nuestras manos, de nuestra carita, una base de células germinales. Se llaman germinales estas células porque estas van a poder dividirse. De estas células, a través de una mitosis, se van a formar dos células, como estamos viendo aquí. Y de estas dos células van a tener la siguiente característica, que si bien son más pequeñas que las germinales, estas no van a tener la capacidad de reproducirse, no se van a poder reproducir. Las que se reproducen son las germinales. Estas células, como nos estamos dando cuenta, van a formar una serie de capas, aproximadamente 30 capas. Y en cada capa van a ir sufriendo transformaciones estas células que no se van a dividir, sino que se van a volver cada vez más planitas, más planitas. Los organelos eventualmente van a desaparecer, solo va a quedar el núcleo y este núcleo igualmente en algún momento va a llegar a desaparecer. Una vez que desaparece este núcleo, la célula ha muerto. A esta muerte celular se la denomina apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve la apoptosis? La apoptosis tiene 4 funciones. Una es la de eliminación de células cuyo material genético ha sido dañado por radiaciones, virus o bacterias. Nuestro cuerpo es sabio, Dios lo ha creado sabiamente para que si hay algún daño a nivel celular, esta célula sea destruida, muera automáticamente. ¿Para qué? Para evitar algún daño a nosotros que somos los seres humanos donde se encuentra esta célula. ¿Okay? Luego tenemos otra que es eliminación de células viejas, como en el caso de la piel. Estas células se van achatando porque también se van volviendo cada vez más viejitas y cuando ya pierden el núcleo son células viejas. Y si son viejas ya no las necesitamos, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver en nuestro cuero cabelludo como caspa, por ejemplo, cuando no nos bañamos, porque se está descamando las células muertas. Otra de las funciones es regular la cantidad de células. De igual manera, si no murieran las células de nuestro cuerpo, porque en todo nuestro cuerpo, corazón, huesos, en los ojos, en los labios, las células van a reproducirse. Entonces, de igual manera, tienen que morir estas células. Si no murieran, entonces nosotros creceríamos y nos deformaríamos. ¿Listo? Entonces, esto tiene que regularse mediante la apoptosis. Ahora, en el momento del nacimiento, nuestros deditos van a estar unidos por una membrana como de los patitos. Esta membrana va a desaparecer para el momento del nacimiento. ¿Y por qué ha desaparecido? Porque obviamente ha habido apoptosis de células que han provocado que esta membranita desaparezca, ¿ya? Entonces la apoptosis va a ser la muerte celular programada, como estamos viendo en la parte superior. De las células muertas se están desprendiendo. Pero puede pasar lo siguiente, que una de estas células diga, no, yo no me quiero quedar así, yo quiero reproducirme. Y esta decide reproducirse y se va a reproducir. ¿Y qué estamos viendo en la imagen? Al momento de reproducirse, obviamente va a haber un desorden de las células. Muy aparte de este desorden que vamos a ver, estamos viendo que se está deformando la parte superior de nuestro esquema de la piel. Vamos a tener otra deformación más. Y si se dan cuenta, esta piel tenía que terminar a este nivel, pero ya vemos una protuberancia, una elevación, y eso tiene un nombre. Es lo que nosotros conocemos como cáncer o como tumores, porque hay tumores que son benignos. Cuando ya es maligno se llama cáncer.
Entonces, aquí estamos viendo un esquema de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque esta célula ha sido dañada por los rayos ultravioleta al punto que ha decidido poder reproducirse sin medida. Dijo, yo me reproduzco y empezó a reproducirse deformando el tejido estratificado de la piel. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo algo importante que hemos aprendido, ya que las células se dividen, entonces al ver una alteración en esta división vamos a tener, por ejemplo, una enfermedad que es el cáncer. Y es muy común, es una enfermedad que es prácticamente común, que siempre hemos escuchado. Ahora, en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide va a llegar a fecundar al óvulo, se forma una célula madre, la cual va a ir dividiéndose primero en 2, luego en 4, luego en 8, y así matemáticamente hasta que se vuelven millones de células. Y estas millones de células van a formar a un ser humano. Ese ser humano, así nos hemos formado cada uno de nosotros, ¿ok? Pero al igual que hemos hablado de que hay producción o división anormal de las células, también puede haber un desarrollo anormal a nivel del núcleo, pero específicamente ¿dónde? En el ADN. Hemos hablado ya del ADN, ¿dónde? En la interfase. ¿Se acuerdan que en la interfase se duplica el ADN? Pues este es el ADN. El ADN tiene la siguiente estructura. Son dos cadenas. Aquí está representado por el color azul y color rojo. Una cadena azul y una cadena roja. Ambas están torcidas, ¿listo? Estas van a estar unidas por el medio a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? Y aquí se encuentra toda la información genética que necesitamos para que nosotros tengamos los ojitos de papá, la nariz de mamá y seamos parecidos a nuestros papás. Esta es la información genética, ¿listo? Esto va a estar guardado, resguardado en lo que es el núcleo, ¿ya? Entonces esa información es importante. Este ADN está formado por unas bases nitrogenadas que son llamadas adenina, guanina, timina, citosina. Estas cuatro bases son muy importantes y como hemos visto, se van a unir, tienen parejitas. La adenina siempre se va a emparejar con la timina y la guanina con la citosina. Entonces, de igual manera, la timina se va a emparejar con la adenina y la citosina con la guanina. ¿Listo? Es así que se van a ir formando, por ejemplo, la cadena de ADN. Esto que estamos viendo aquí en pantalla, cómo se está formando, es una cadena de ADN. Esta va a predisponer que tengamos las características físicas que nosotros tenemos, que nos parezcamos a papá o a mamá. Ahora, he copiado esta cadena en la parte superior. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, hay alteraciones a nivel de la reproducción celular cuando empieza a reproducirse anormalmente. Pero ¿qué tal si se reproduce lo necesario, pero al momento de la reproducción existe esto? ¿Acaban de ver? Lo vamos a enmarcar. A esto se llama mutación genética. Este era el código de ADN correcto. Tenía que haber una citosina guanina y debajo guanina citosina. Pero ¿qué ha pasado? Ha aparecido una adenina y una timina donde no corresponde y este código genético se ha volcado. Entonces, a esta alteración del código genético la denominamos mutación. ¿Y esta mutación en qué momento se puede dar? Cuando un bebé se encuentra en la pancita de la mamá, en el útero de la mamá, se está desarrollando, hemos dicho que empieza con una célula madre que va multiplicándose, diferenciándose, para que algunas se vuelvan células nerviosas, otras células cardíacas, otras miocitos, por ejemplo, células del músculo, ¿ya? Pero si aparece una mutación a nivel muscular, por ejemplo, a nivel de lo que son los osteocitos, que son las células de los huesos, puede ocurrir
malformaciones genéticas y el bebé puede nacer con una malformación física. Y esto va a ocurrir, ¿por qué? Porque la mamá quizá durante el embarazo ha estado expuesta a rayos X, ha estado expuesta a un exceso de medicamentos, a un exceso de sustancias tóxicas, puede ser de matecitos, por ejemplo, que a veces toman mate sin entender que puede llevar a una mutación genética a nivel de lo que es el ADN. Ahora, no solo en el ser humano puede haber estas mutaciones, sino que también puede pasar en los animalitos cuando consumen, por ejemplo, alimentos contaminados, por ejemplo, con mercurio, ¿no? Entonces pueden nacer animalitos deformes. Ahora, hay mutaciones también que no del todo son malas. Hemos visto que hay mutaciones que son malas, que puede predisponer que el ser humano fallezca o el animalito que tiene la mutación, la deformidad, pueda fallecer prontamente. Pero también ha habido casos en los que la mutación ha ayudado a los seres vivos a poder sobrevivir. No todas las mutaciones son malas, ¿ya? Pero estas mutaciones que ayudan al ser vivo a desarrollarse, a sobrevivir en un medio agresivo, se van a dar generalmente naturalmente, no se dan a la fuerza, ¿listo? Entonces, obviamente vamos a tener que esto ya es por gracia de Dios. Entonces, así cortito como hemos visto es el tema de la importancia. Hoy hemos aprendido, por ejemplo, que gracias a mi conocimiento, a lo que he adquirido el conocimiento de la división celular, ya entiendo cómo se desarrolla un tipo de cáncer, por ejemplo. Ahora ya entiendo por qué hay niños que nacen con deformidades. ¿Por qué? Porque ha habido una mutación en lo que es el ADN. Entonces, para eso yo ya conozco dónde se encuentra el ADN. ¿Por qué? Porque ya conozco la estructura anatómica de la célula. ¿Listo? Ese sería el tema. Muchísimas gracias.